Josué capítulo 21, los últimos versículos de ese capítulo. O sea, del versículo 43 al versículo 45. Amén. Dice la palabra de Dios: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias el día de hoy. Te alabamos a ti, Padre Santo, y te damos muchas gracias por la alabanza, la adoración que hemos tenido en tu presencia esta noche. Aquí estamos hoy para escudriñar la palabra y sacar de ella tesoros que nos sirvan para la vida, que nos sirvan para conocerte más, para aprender, Señor, que es tan importante. Padre, en el nombre de Cristo, permítenos tener esta noche un corazón entendido, una mente entendida, Padre, para poder entender las cosas, tu palabra, Señor. Permítenos estar despiertos, avivados, para poder entender tu palabra, Padre Santo. Gracias por cada vida que esta noche se acercó a este lugar. Que seas tú agregando bendición a ellos. En nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen asiento, hermanos. Hablamos hoy bajo el título La fidelidad de Dios. Amén. Vamos a hablar de ese atributo de Dios esta noche. Le voy a confesar algo. De verdad que hasta este momento yo no había entendido las cosas como las comprendí mientras hacía este estudio, ¿no? Es decir, yo tenía cierta confusión con qué era en últimas y específicamente la fidelidad de Dios, ¿no? Vamos a descubrirlo. Ustedes se dan cuenta que hay atributos de Dios, para que lo comprenda mejor, cualidades de Dios, dejémoslo así, cualidades de Dios, que se nombran más en la Biblia que otras, ¿verdad? Por ejemplo, un atributo del que se nos habla mucho en la Biblia es sobre la misericordia, ¿cierto? De Dios. Muchos versos de eso. Se nos habla también mucho de este atributo, o esta cualidad, que es la fidelidad de Dios, ¿no? Por eso hay atributos de Dios que conocemos más que otros, porque como la Biblia habla tanto y enfatiza tanto de ellos, entonces los conocemos más que otros, como la aceidad, la inmutabilidad, y así, ese tipo de cualidades de Dios que no se mencionan tanto en la Escritura, o no al menos directamente, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que la fidelidad de Dios es eterna. Anote al margen, Salmo 117:2. La Biblia dice que la fidelidad de Dios es infinita. Salmo 36:5. La Biblia dice que la fidelidad de Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Salmo 89:34. La Biblia dice que la fidelidad de Dios debe proclamarse. Salmo 89:1. Y además de todos estos textos y muchísimos más que nos hablan directamente de la fidelidad de Dios,
tenemos este pasaje bíblico en particular, ¿no? Ahí no se nombra la palabra fidelidad por ningún lado, pero este texto nos describe lo que es la fidelidad de Dios. Amén. En este texto vamos a descubrir que los tratos de Dios con el hombre, con su pueblo, que en los tratos de la fidelidad de Dios con su pueblo, ¿cierto?, tienen un inicio, tienen un proceso y tienen un final. Se lo voy a repetir. En el trato con su pueblo, la fidelidad de Dios tiene un inicio, un proceso y un final. ¿Bien? Eso es lo que nos va a enseñar este texto sobre la fidelidad. Entonces vamos a mirar estas tres cositas, pues, el día de hoy. Lo primero yo entonces el inicio. ¿Dónde inicia la fidelidad de Dios en sus tratos con el hombre? ¿Dónde comienza ella? Versículos 43 y 44 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra. Ahora note ahí que dice que había jurado dar a sus padres. Jurado dar a sus padres, ¿verdad? Luego, el versículo 44 dice, ahí un poquito más para acá, el comienzo dice, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Aquí tiene usted el inicio de la fidelidad de Dios en cuanto a sus tratos con los seres humanos. Todo comienza con una palabra de Dios. Todo comienza con una promesa de Dios. Este, por decirlo así, es el primer tiempo de la fidelidad de Dios. Una promesa que Él da. Bueno, entonces, ustedes y yo sabemos que allá en Génesis, imagínense hace cuánto, allá en Génesis, Dios había dado una promesa al patriarca Abraham, ¿cierto? ¿Cuál era esa promesa? Vamos a repetirla y a repasarla un momento. Génesis 12:7. Génesis 12:7. Cuando le dice allí, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ese fue un juramento de Dios. Una promesa de Dios para Abraham. Y ahí comienza la fidelidad de Dios, en una promesa que Él da, en una palabra que Él suelta. Ahí comienza. ¿Ven? Por eso ahí el autor del libro de Josué nos recuerda eso y dice, había jurado a sus padres, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y uno dice, ¿dónde se lo juró? Bueno, aquí, ¿cierto? Aquí comenzó esa promesa, ese juramento. Por ejemplo, Génesis 13:15 también. Génesis 13:15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y eso se lo dice a Abraham cuando él vivía ahí de forastero en Canaán, ahí mismo donde está ahora el pueblo, ¿no? Y luego tenemos, bueno, así tenemos más textos, se nos va el tiempo leyéndolos. Pero vez tras vez está esa promesa allí. Allí comienza todo, hermanos. ¿Ves? Entonces, un ingrediente importante para comprender lo que es la fidelidad de Dios es entender las promesas de Dios, porque ahí comienza todo. Para entender lo que es la fidelidad de Dios. Dios da una promesa. Ahora, la fidelidad de Dios va unida a la veracidad de Dios. Van juntas. La veracidad de Dios, esa cualidad de Dios nos dice que Dios no miente. Dios no dice mentiras. O sea, siempre que Él habla con sinceridad. Y siempre que habla, Dios dice la verdad. Siempre, siempre. Dios habla verdad, Dios habla con sinceridad. Por eso podemos confiar en cada una de sus promesas. Pero también
podemos temer a sus amenazas. Porque siempre habla con verdad y con sinceridad. ¿Ven? Entonces pensemos esta noche en algunas promesas de Dios que son para nosotros. Vamos a ir a varias de ellas. Pongo una marca en Josué 21, de esas que le dimos ahí para el inicio de la campaña. Uno de esos cositos, pónganlo ahí. Y vengan conmigo, por ejemplo, a Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28, 29. Aquí tenemos una promesa, mire. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados, dice, y yo os haré descansar. Esto es una promesa de Dios. Y es una promesa en la que podemos confiar. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Si Jesús está diciendo esto, es porque es así. Si hay alguien cansado y cargado, que venga Jesús y seguro hallará en él descanso. No hay duda sobre eso. Luego, otro texto bíblico que podemos ver es Juan 14, 27, por ejemplo. Juan 14, 27. Así hay muchas, yo solo estoy dando ejemplos. Juan, capítulo 14, el verso 27. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No se perturben, no tengan miedo, yo les doy mi paz. ¿Se fijan? Entonces, esta es otra promesa veraz en la que podemos confiar, porque sabemos que Dios no miente. Y de paso ahí, cada vez que Él habla, esto es un inicio de sus tratos con nosotros. Es el primer tiempo de la fidelidad de Dios, sus promesas. Luego Romanos, capítulo 8, versículo 37 al 39. Vamos repasando algunas promesas. 8, 37 al 39 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y luego dice, porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está otra promesa. Nada podrá separarnos de su amor. Otra promesa. ¿Ven? Otra más. Por ejemplo, miremos Romanos 10:9. Ahí adelantico, Romanos 10:9, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Otra promesa de Dios. Y así la Biblia está llena de las promesas de Dios. Que compréndalo, son el primer tiempo de la fidelidad de Dios. Amén. Bien, así comienza esto. Así comenzó. Conforme había jurado a sus padres, nos dice el autor de Josué. Luego, quiero que se fije al inicio del versículo 43 en las palabras de esta manera. ¿Cierto? Ahora, esas tres palabritas, esa frase pasa desapercibida, pero ojo que en la Biblia hay detalles. Y por eso usted tiene que leer la Biblia con cuidado. Los detalles. Si se ha dado cuenta, muchos de estos sermones que hemos hecho de Josué es de detalles que hemos hallado ahí inmersos en los capítulos. ¿Ve? Pero aquí tenemos este detalle. De esta manera, bueno, eso suena como que, y así termina la historia. ¿Sí? O sea, y en realidad aquí va a terminar el relato acerca de cómo poseyeron la tierra y cómo la repartieron. O sea, este es el fin. Aquí terminó todo. Ya lo que sigue aquí en adelante es otras historias, otras cuestiones, ya. Pero aquí en este punto termina todo. Esta es la conclusión de la historia que hemos venido estudiando desde el Génesis. Los que la estudiaron conmigo, ¿no? Que creo que son Miguel Ángel y Luis y Levis.
¿sí? Entonces, aquí termina de esta manera. Es como cuando usted lee en un cuento y dice, y así fue como, ¿cierto? Y cuando uno lee, y así fue como, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Y así fue como, quiere decir, la historia termina así. Esto que les cuento culmina de esta manera y nos hace pensar en toda la historia que nos han contado. Nos trasladan a toda la historia que nos contaron, ¿no? Y esto ha sido una belleza, ¿sí? Desde Génesis, ¿verdad? Nosotros comenzamos la promesa que se le dio a Abraham, ¿cierto? Así comenzó esta historia. Luego Isaac, luego Jacob, luego José. Todas esas historias las estudiamos. Luego estudiamos Israel en Egipto. Amén. Israel en Egipto. Después, ¿cómo sale Israel de Egipto? ¿Cierto? Luego empezamos a estudiar todo el transcurso, los 2 primeros años, hasta que llegan al Sinaí. Luego llegan al Sinaí, llegan a Cades Barnea. Entre eso estudiamos cómo construyeron el tabernáculo. Van a Cades Barnea, pero entre Cades Barnea y el Sinaí, ¿cierto? Tuvimos Levítico y tuvimos Números. Amén. Y cuando llegamos a Números, ahí fue cuando el problema aquel de los 38 años termina. Números, con los 38 años vagando en el desierto, y después estudiamos Deuteronomio, que es la historia de ellos ahí en la frontera de la tierra prometida. Últimamente estudiamos, pasaron el Jordán, conquistaron Jericó, fueron derrotados en Ai, luego conquistaron Ai y luego derrotaron a las coaliciones de los reyes. Todo un proceso que duró aproximadamente 800 años, 850 años. Desde el día que Dios le dijo a Abraham, te voy a dar esta tierra a ti, a tus descendientes. 850 años más o menos. Esta es la historia que hemos cubierto en todos estos años aquí de culto entre semanas. 850 años de historia del pueblo. ¿No? Como podrá darse cuenta, Dios no tiene afán. ¿Cierto? El de los afanes somos nosotros. Pero como usted podrá darse cuenta, Dios ese es el segundo momento de la fidelidad de Dios, el proceso. Desde el momento donde Él da la palabra hasta el momento que Él la cumple, entre esos 2 puntos hay un proceso ahí que dura. Para algunos la promesa viene de una vez. Otros meses, la mayoría, años. No nos alcanzan 850 años. Pero si 20, 30, 40 años, 10 años, 5 años, Dios no tiene afanes. Nosotros sí. Pero Él no tiene ningún tipo de afán. ¿Me hago entender, hermano? Y lo lindo de la fidelidad de Dios es que Él estuvo con ellos desde el momento que Él se lo promete. En todo ese proceso de 850 años, Dios estuvo ahí en las buenas y en las malas con ellos. ¿Por qué estuvo con ellos en las buenas y en las malas? Porque Él había hecho una promesa. Ya empieza a darse cuenta que es la fidelidad. Al final se lo voy a decir, pero por ahora tiene que quedarse solo con eso, ¿no? Proceso. Esto es un proceso. Es el segundo momento de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios se aprende, se deja ver a través de los procesos, a través de los años, a través de caminar, de andar con Él. ¿No le parece bonito eso? Amén. Amén. O sea que usted en este momento y yo estamos en muchas cosas en el proceso. En el proceso.
Amén. Amén. Y aquí unido, así como al inicio, la veracidad de Dios y la fidelidad de Dios van unidas, en el proceso el creyente tiene que confiar en otros dos atributos de Dios, en otras dos cualidades de Dios, que son la sabiduría de Dios. En el proceso, desde que Dios da una promesa hasta que ésta se cumple, nosotros tenemos que confiar que Dios es sabio. Amén. Y que si las cosas suceden de esta manera y no de esta, es porque Él es sabio. Él es sabio, nosotros no. O al menos no como Él. Entonces, uno descansa en eso. Dios decide cómo hacer las cosas. Dios tiene sus maneras de llevarnos en sus procesos, sus formas de hacer las cosas. Si Él decide hacerlas así, uno descansa en su sabiduría. Y si Dios decide que es en este tiempo y no en este, ni acá, no es ni atrás ni adelante, sino aquí donde yo voy a hacer las cosas, en esta fecha en que yo voy a hacer las cosas, porque así lo dicta su sabiduría, el creyente debe descansar en eso. Que los tiempos son de Dios, los momentos son de Dios. Dice, es este día. Y en su sabiduría es este día. Este es el mejor día para cumplir esta promesa. Con ellos esperó ¿cuánto? Repítalo. 850 años. Aproximadamente. ¿Ven? El otro atributo en el que debe confiar el creyente en ese proceso, en ese segundo momento de la fidelidad de Dios, es en el poder de Dios. Debe confiar en que Dios tiene poder para cumplir lo que Él promete. Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice que va a hacer. Ese es el segundo atributo. O sea, aquí van atributos ligados, amarrados. Ese sería el segundo momento. El primer momento de la fidelidad de Dios, la promesa. El momento que Él habla, que Él dice, voy a hacer esto, te voy a dar esto, voy a entregar esto. Ese es el primer momento. Ahí confiamos en la veracidad de Dios, que Dios no miente, siempre dice la verdad, siempre habla con sinceridad. El segundo momento, entonces, de la veracidad, de la fidelidad de Dios, será el proceso que Él nos lleva desde el momento que habla hasta el momento que las cosas se cumplen. Y mientras sucede eso, mientras estamos en ese lapso de cosas, confiamos en la sabiduría de Dios y confiamos en el poder de Dios. ¿Regalen un amén? Amén. Sí, porque ahí es cuando usted dice amén. El tercer momento es el fin, cuando todo finaliza. ¿Sí me voy a entender? Entonces, Josué 21, otra vez. ¿No se perdió de ahí? ¿Ya? ¿Ahí está conmigo? Amén. 21. Dice allí, versículo 43, al final dice, y la poseyeron y habitaron en ella. O sea, se cumplió. Llegó el momento, terminó. Y la poseyeron, ¿y qué? Y habitaron en ella. O sea, hace 850 años, eso era imposible. Un forastero en tierra de Canaán, viviendo ahí como extranjero, Dios se le aparece y le dice, te voy a dar esta tierra, a ti, a tu descendiente. Hace 800. Pasan 850 años aproximadamente y Dios lo hace. Y la poseyeron y habitaron.
el momento del gozo, de recibir, el momento de recoger lo que sembramos. Luego viene, ahí mismo, verso 2, sigue diciendo, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Vencieron a todos. Para poseer esa tierra había que vencer a los enemigos. Ya sabe que a todos es una hipérbole, ¿cierto? Pero no a todos, los sometieron, los pueblos que quedaron ahí fueron esclavos, pero ahí quedó gente. Entonces, en cierto modo, no fueron vencidos. Se quedaron ahí de esclavos, ahí quedó el cáncer metido. Bueno, eso, ya vemos eso en Jueces. Pero se cumplieron las cosas. Entonces, el tercer momento de la fidelidad de Dios es cuando Él cumple lo que ha prometido. Que siempre lo cumple. Que siempre lo cumple. Por ejemplo, miren, Cristo dijo que iba a regresar. Y yo me doy cuenta cómo el pueblo de Dios ha perdido fe en eso. De eso ni se habla. Ni se habla. Cuando yo me convertí a Cristo, todos los cultos nos decían, Cristo viene, prepárate, estate preparado porque Cristo regresa. En cualquier momento Cristo aparece. Y tienes que estar listo para irte con Él. Bueno, sí, así nos decían. Y uno vivía, uy, sí, Cristo viene, uy, Cristo vuelve. Y cuando uno salía a la calle a predicar, así como hicimos el otro día, los hermanos que predican en las calles, ese era el mensaje: Cristo vuelve, arrepiéntete, y no estás preparado cuando Cristo venga, te vas a quedar aquí y no vas a ser salvo. Y ese era el mensaje. Hoy día quienes hacen eso, bueno, su mensaje es bíblico, pero nunca van a decir Cristo viene, ¿no? Y yo temo que esa ausencia de ese mensaje se deba a que hemos perdido la fe en eso, a que en realidad creemos que eso es un cuento. Bueno, tal vez Abraham, Jacob, José y mucho más, los israelitas que duraron allá 400 años de esclavos, en algún momento se imaginaron que eso iba a ser cierto. Por ahí un viejito, esos en Egipto, sentados junto a las ollas, allá hay las pirámides, esas, les diría una vez, Dios le dijo a Abraham que nos daría la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Egipto, la tierra de Canaán. ¿Y cuántos dicen amén? Amén, ni que nada, aquí estamos de esclavos, que Egipto, ni que nada, que Canaán, ni que nada, que este viejo está loco. ¿Sí? Y aún más, cuando ya empezó el peregrinaje, hasta Moisés perdió la fe, creo. Cuando decía, no quiero más. ¿Sí? Ahora fíjense. Y ese dato lo perdí aquí en mi mente. Si no estoy mal, a ver. No estoy mal. Ojalá no diga una herejía yo ahorita. Pero, entre el momento, la primera promesa de que Dios enviaría un redentor a la humanidad, o sea, a Cristo, Génesis 3:15, la primera promesa, lo que llaman el protoevangelio. El protoevangelio. Eso, la primera promesa y la aparición de Cristo. ¿Sabe cuántos siglos pasaron? Desde la primera promesa hasta la primera aparición de Cristo en la tierra, ¿sabe cuántos siglos pasaron? Si la memoria no me falla, 4.000 años. 4.000 años. Pasaron 1.000 años. ¿Dónde está el Mesías? Pues Mesías. No hay Mesías. 1.000 años, 2.000 años, no hay Mesías. 3.000 años, no hay Mesías. Aproximadamente 4.000 años, si la memoria no me falla. Cuando dice Gálatas 4:4, en el tiempo, en el momento, ahí
ahí apareció el Mesías. ¿Cuánta gente habría perdido la fe en eso? Pero es que eso lo dijeron hace 4000 años. Y han pasado 4000 años. ¿Y cuál Mesías? Estamos peor, dominados aquí por los romanos, vueltos nada. Somos una mosca, una mosca. Ahí en medio de todo el imperio. Y que el Mesías no apareció. ¿Cuánta gente no había perdido la fe en eso? ¿Y sabe cuánto tiempo ha pasado desde que Cristo prometió regresar hasta el día de hoy? Aproximadamente 2000 años. Pero a mí me late que muchos hemos perdido la fe en eso, en que Jesús un día va a regresar. Creemos que Dios no es fiel, creemos que Dios no. Pero la verdad es que estamos en el proceso. Entonces, mire, ahí dice, versículo 45. Esta es la mejor definición de fidelidad que tenemos en la Escritura, a mi juicio. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Las últimas palabras. Todo se cumplió. Esto es fidelidad. Entonces, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad de Dios está asociada fuertemente a sus promesas. Cuando alguien le pregunte a usted, ¿y qué es eso que Dios es fiel? ¿Qué quiere decir eso que Dios es fiel? Le voy a dar una definición para que la tenga clara. Que Dios es fiel quiere decir que Dios cumple su palabra. Que Dios lo que promete lo hace. Amén. Amén. ¿Y por qué es fiel? Es que no nos abandona, porque fue que prometió no abandonar. ¿Sí me voy a entender? La fidelidad se basa en las promesas de Dios. Si hay una promesa que Dios cumple, ahí está la fidelidad de Dios. Amén. Si hay una promesa que está en proceso de cumplirse, ahí está la fidelidad de Dios. Incluso en el solo hecho de la promesa, ahí está la fidelidad de Dios. Le pongo un ejemplo para terminar. ¿Por qué es que dicen cuando un hombre o una mujer se va con otro para ir a casa, o con otra, se van, le fue infiel? ¿Cómo que infiel? ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que fue infiel a la promesa que hizo el día que se casó. Por eso es que es infiel. No es fiel a lo que lo obliga. La fidelidad tiene que ver con una palabra que yo digo, con una promesa que yo hago y mi capacidad de cumplir esa promesa. Soy fiel a mi esposa cuando yo cumplo la promesa que hice en el altar. Soy infiel cuando no la cumplo. ¿Soy claro? ¿Qué es la fidelidad entonces? Que Dios cumple sus promesas. ¿Amén? Amén. Por favor, que esto sea un aliciente para nuestra vida diaria. Yo sé que hay promesas que parece que nunca se van a cumplir. Usted está como los israelitas en Egipto, allá en el horno. Y viene el viejito y les dice, tranquilos que Dios va a cumplir. ¿Qué va a cumplir? Echen ese viejo de acá. Yo soy el viejo. Que les estoy diciendo esta noche, tranquilo, Dios le va a cumplir. Amén. Usted está en el horno allá diciendo, no me diga eso, que eso no va a pasar nunca. No, sí va a pasar. Sí va a pasar. Amén. Sí va a pasar. Sí va a ocurrir.
¿Y por qué puede estar seguro de eso? Porque Dios es fiel. Tiene poder para cumplir lo que promete. Y es sabio en la manera como Él lo lleva a cabo. Amén. Muchas veces aplauden cuando Dios te habla. Uno dice, aplauden porque les gustó y quieren dar gloria a Dios. ¿Cierto? O sea que nunca les gusta nada de lo que yo digo porque nunca aplauden. Sí, aplauden, hermano. Que nos dio esperanza. Órale a Dios que esta campaña me cambie. ¿Cómo ha cambiado mi muro de Facebook? ¿No? ¿Cómo ha cambiado? Ya empezó por ahí, ya. 3 momentos de la fidelidad de Dios: la promesa, el proceso y el final. Pero Dios es fiel. Padre, quiero darte gracias por la palabra del día de hoy. Nos trajiste aquí, nos sentaste aquí, Padre, para recordarnos, para enseñarle a otros que tú eres fiel, que tu fidelidad es grande, Señor. Que has prometido cosas que vas a cumplir, porque tienes el poder para hacerlo y eres sabio para llevarlas a cabo. Dios, el problema no es tu fidelidad, sino nuestra paciencia. Ayúdanos a entender que tu fidelidad nos lleva en un proceso, Señor, y que a nosotros nos toca ser pacientes y no perder la fe. Yo sé que hay momentos donde parece que no se cumplirá nada, que nada ocurrirá, que nada va a pasar. Pero que lo que hoy nos dices nos aliente, nos permita levantar la cabeza para mirar al frente y seguir caminando, seguir adelante, Padre. Te lo pedimos la noche de hoy, en nombre de Jesús. Amén y amén.